Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que usted esté viendo este video. En esta oportunidad vamos a reflexionar en lo que injustamente quedó determinando la clase de creyente que era Tomás, uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Digo injustamente porque es un solo hecho que narra aquí el pasaje y no determina lo que era realmente Tomás, pero lo que él manifestaba de que él necesitaba ver para creer, evidentemente no era creer, porque creer es justamente aceptar algo como cierto sin la necesidad de comprobar con los sentidos que algo es verídico. Y en esta oportunidad el Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado y se había presentado ante sus discípulos, pero Tomás no estaba con el resto de los discípulos, o sea, con los otros 10. Eran 12, Judas ya se había muerto y quedaban 11. 10 por un lado, 1 por el otro. Ese uno era Tomás. Vamos a Juan. Si tienen su Biblia, por favor, es importante que usted la pueda leer. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Juan 20, 24 al 29. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo o mellizo, ¿sí? Usted ha escuchado a algún gemelo que le dice el melli. Bueno, esta es la idea, el gemelo. No sabemos quién era su hermano, no sabemos si vivía o no, pero a él lo solían conocer como el Dídimo. Normalmente vemos en esta época que sí era un nombre muy común para diferenciarlo quizás de los otros Tomás que había. El apodo era el mellizo o el gemelo, llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús se había aparecido a los demás, pero él no estaba. Versículo 25 dice que le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de sus clavos, metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, sabiendo lo que Tomás había dicho, se acerca a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para Tomás, la cruz había sido lo que él más había temido. Este desenlace que el Señor Jesucristo les había advertido se había concretado. Y Jesús, su maestro, su líder, su amigo, su ejemplo de vida, su razón para vivir, había muerto. Y después de 3 años de deambular con él, seguirlo para todos lados, ahora su vida ya no tenía rumbo ni sentido. Y Tomás había sido un fiel discípulo de Cristo, pero podemos asumir por lo que él llegó a decir, analizándolo en su contexto, que era un pesimista por naturaleza. Él se negaba a creer que podía ser cierto que su maestro estaba vivo. No es que él no creía en la resurrección de Cristo,
Para él, la idea de que su maestro esté vivo era demasiado bueno para ser verdad. No tenemos la menor duda de que Tomás amaba sinceramente a Jesús. Le amaba lo bastante como para estar dispuesto a ir a Jerusalén. En el medio del episodio que Jesucristo estaba yendo a Betania para resucitar a Lázaro, hay una conversación donde Jesucristo manifiesta que Lázaro estaba muerto. En el medio de eso, Juan capítulo 11, versículo 16, dice que Tomás, al que llamaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vayamos nosotros, también nosotros, para morir con Jesús. O sea que Tomás era un seguidor incondicional del Señor Jesucristo. Estaba dispuesto a morir con Él si era necesario. Ahora había sucedido lo que él tanto temía, y habían matado a su amigo, a su maestro. Y aunque era una muerte anunciada, esto le había roto su corazón, de tal manera que él se separó de los demás discípulos y quería lidiar solo con su dolor. El rey Jorge V de Inglaterra, quizás a la abuela de Jorge V usted la conoce, la famosa reina Victoria, y también conoce a su nieta, que es la actual reina de Inglaterra. Jorge V fue el papá de dos reyes, ¿sí? Eduardo VIII, que abdicó a la corona para poder casarse con una mujer divorciada, y Alberto, Alberto, el padre de la actual reina Isabel II, que se transformó en Jorge VI. Bueno, él solía decir, Jorge V solía decir: cuando tenga que sufrir, déjenme que me aparte y sufra solo. Los consuelos y pésames dilatan la curación de mi herida. Algo similar parecía estar pasando con Tomás. Él quería lidiar solo, ¿sí? Y enfrentarse a su sufrimiento y al dolor de su corazón solo. Pero por eso, cuando Jesús se les presentó a los demás discípulos, Tomás no estaba con ellos. Bueno, y cuando le dijeron que ellos habían visto al Señor, le parecía demasiado bueno para ser verdad y se mostró incapaz de creerlo. Y fue más allá. Dice: no solamente tengo que verlo, yo quiero tocarle las manos, quiero tocarle su costado para ver y certificar que realmente el que ustedes vieron era Jesús. Pasó una semana, 8 días en realidad, y Jesús vuelve a visitarlo, y Tomás ahora sí estaba ahí. Jesús, que conocía el corazón de Tomás y conoce todas las cosas, le repite las propias palabras de Tomás diciendo: vení, tocame las manos, mete tus dedos en mis llagas, en mis heridas, que era lo que mismo Tomás había sugerido. Y Tomás estaba muy alegre por ver su anhelo hecho realidad, de que su maestro estaba vivo, que había podido enfrentar y vencer a la muerte. Por supuesto, estaba alegre, estaba entusiasmado, pero terriblemente avergonzado, y solamente atinó a decir: Señor mío y Dios mío, haciendo dos afirmaciones muy importantes, diciendo que Jesús era su Señor y admitiendo que Jesús era Dios y era su Dios. Lo personaliza, una afirmación muy digna, muy importante, que a veces los cristianos no solemos manifestar con tanta vehemencia como lo hizo Tomás. Pero Jesús le dijo a Tomás, lo mira y le dice: Tomás, vos tuviste que ver con tus propios ojos para creer, pero los creyentes no necesitan ver para creer, porque eso no es creer. Eso no es creer. Ver para creer no es creer. Ahora, el carácter de Tomás se nos presenta con mucha claridad en esta escena. Lo primero que podemos decir de Tomás es que creyó que la soledad era su aliada para enfrentar
su dolor. Cometió la gran equivocación que muchos cometemos a veces, de apartarse de sus amigos y de sus hermanos en la fe, en este caso sus compañeros de viaje, que eran los demás discípulos, y ahora él buscó en la soledad lidiar con su propio dolor, y por no estar con sus compañeros, él se perdió la primera visita de Jesús. Él demoró 8 días, ¿sí?, para creer y aceptar lo que los otros ya creían. Evidentemente lo creían porque efectivamente habían estado con Jesús. Ahora, trayéndolo a nosotros, podemos decir que nosotros muchas veces nos perdemos un montón de cosas cuando nos separamos de la comunión con nuestros hermanos de la iglesia y tratamos de arreglárnoslas solos. Y es una hermosa oportunidad para acercarnos a nuestros hermanos, pedirle que me acompañen, estar cerca de ellos. ¿Cuántos cristianos hemos visto que en el medio de la pena, el sufrimiento, en vez de acercarse más a la iglesia, a sus hermanos en Cristo, acercarse a Dios, se terminan alejando? En vez de aferrarse, se terminan soltando de el ancla que los iba a mantener firmes. A veces nos pueden suceder cosas muy buenas en la comunión con nuestros hermanos en Cristo que no sucederán si estamos solos. Los creyentes hemos sido diseñados para manejarnos en manada. Los cristianos solitarios no son la idea que Dios tenía para que los cristianos nos manejemos. Fíjense que el Señor Jesucristo elige 12 personas y siempre Él crea la iglesia con la idea de los saco del mundo y los pongo juntos para que lidien con este mundo y luchen codo a codo y interactuando entre ellos pudieran enfrentar mejor las vicisitudes de esta vida que no terminaba siendo la suya. Ahora, cuando llega el dolor y la aflicción nos envuelve, a veces nosotros tenemos la tendencia a encerrarnos en nosotros mismos y rechazamos el encuentro con otras personas. No siempre, pero muchas veces sucede. A mí también me ha pasado. Y a pesar de nuestro dolor, sería bueno reflexionar en lo que pasó aquí y darnos cuenta que debemos buscar la comunión con otros hermanos en Cristo y recibir su consuelo, recibir sus consejos y recibir su compañía. Muchas veces Dios utiliza a nuestros hermanos para comunicarse con nosotros y consolarnos y aconsejarnos en el momento de aflicción. En segundo lugar, podemos decir que tenemos que reconocer que Tomás expresaba abierta y sinceramente lo que pensaba. Esta es una virtud poco resaltada de Tomás. Tomás decía lo que pensaba, ¿no? En términos criollos podemos decir, Tomás no era un careta. Él manifestaba abiertamente lo que pensaba y se negaba a decir que creía en lo que realmente no creía o que entendía lo que no entendía. Es la clásica del profesor preguntando, ¿entendieron, chicos? Y todos los alumnos diciendo, sí, profesor. Y quizás de los 30 alumnos, uno entendió. Y los demás dijeron, sí, profesor, no entendiendo. Y quizás ese uno que sí entendió algo, tiene alguna duda y dice, profesor, tengo una duda. Y ese alumno con dudas termina siendo el que realmente entiende las cosas como son. Y los otros que dijeron no tener dudas terminan siendo los que van a convivir con sus dudas. No acallaba Tomás sus dudas pretendiendo no tenerlas. Él tenía sus dudas y dijo, yo tengo dudas. Me cuesta creer que Jesucristo, nuestro Maestro, está vivo. No lo vi. No lo vi. Realmente, no, ¿para qué les voy a decir que sí si no? Es la idea de Tomás. Y él no creía.
y él no creía, no podía creer. Hubiera sido lindo, amaba profundamente a Jesús. Quería creer, pero no lo podía creer. Era demasiado. Y Tomás no era de esa clase de cristianos que recitan un credo sin saber lo que estaban diciendo. Yo no sé qué hubiera pasado si alguno de los otros 10 no lo hubiera visto, si hubiera creído. Tomás no había visto y no creía. Y dijo, la verdad, yo no creo. Y era sincero en sus dudas. Y ser sincero en manifestar las dudas que uno tiene o en reconocer que uno tiene dudas es algo correcto. Nos permite lidiar con nuestras dudas. Y aclarar las dudas. Las dudas, para sacarlas de nuestras vidas hay que enfrentarlas. Hay que manejarlas y hacerles frente. Los que nunca dudan ni reflexionan en sus convicciones se convierten en fanáticos. Esa es la verdad. Son fanáticos religiosos aquellos que nunca han tenido dudas y que se niegan a razonar en sus convicciones. Tomás tenía que estar seguro de lo que creía y eso no se le puede reprochar. Alfred Tennyson fue un poeta, dramaturgo británico del siglo XIX. Hay una frase que anoté de él. Él escribió en una de sus obras que existe más fe en una honrada duda que en muchos de los credos religiosos. ¿Sí? Existe más fe en una honrada duda. Hay una fe muy auténtica en la persona que duda mucho antes de creer. Porque hay cristianos que repiten constantemente frases hechas que escucharon decir a otros cristianos y quizás no crean de verdad, porque nunca reflexionaron en eso que simplemente repiten como si fueran loros. Ahora, esta clase de dudas sinceras como la de Tomás genera convicciones fuertes y generalmente acaba convirtiéndose en certezas. Y la base de una fe racional muchas veces empezó por las dudas. Yo quiero entender, quiero comprender y reflexionar. Evidentemente, ver para creer no existe. Ver para creer no existe. Si vos necesitas ver para tener fe, estás perdido. Nunca vas a tener fe. Nunca vas a tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, repito, está bien manifestar las dudas. Está bien racionalizar un poco la fe para no convertirnos en fanáticos, pero de ninguna manera nosotros podemos pretender de que si no vemos no vamos a poder creer, ¿sí? No todo se puede comprobar, En tercer lugar, podemos decir que cuando Tomás estaba seguro de algo, no se quedaba a mitad de camino. En el versículo 28, en el capítulo 20 que hemos leído, él dijo, después que se enfrentó a Jesús, y Jesús le dijo, vení, tócame. Creo que no hubiera sido necesario, pero bueno, es lo que Jesús le dice, vení, vamos a hacer lo que vos dijiste que necesitabas hacer para creer que yo estoy vivo. Después de eso, él manifiesta, vos sos mi Señor, vos sos mi Dios, vos sos mi Dios. Esa no fue una confesión a medias, fue quizás una de las confesiones más completas del Nuevo Testamento, que tiene que ver con lo que nosotros debemos reconocer públicamente del Señor Jesucristo, además de reconocerlo como Salvador, reconocerlo como Dios y reconocerlo como Señor de nuestras vidas. Y eso terminó haciendo, aunque patinó al principio,
terminó mostrando la sincera fe de Tomás en su maestro. Le faltaba un poquito. Bueno, llegó a eso y él dijo abiertamente lo importante, que Jesús era Dios y Jesús era su Señor. Tomás no era de esos creyentes, entre comillas, que expresan sus dudas simplemente para practicar una especie de ejercicio intelectual, como muchos filósofos y pensadores cristianos. No sacaba a pasear sus dudas simplemente para reflexionar y conversar acerca de lo que dudaba. Él tenía una duda y le expresó: esto concretamente no lo creo. Evidentemente creía que Jesús era su maestro, lo siguió para todos lados. Jesús creyó que Tomás era digno de estar a su lado, por eso fue seleccionado entre la multitud, fue seleccionado entre los 12 discípulos, pero él dudó hasta llegar a la seguridad. Y una vez que llegó a la seguridad, se rindió totalmente a la certeza de que Jesucristo no solo había resucitado, sino que Jesucristo era quien decía ser. La convicción de que Jesucristo es Dios y Señor, después de vencer las dudas, se convierte en una fe sincera que va a perdurar en el tiempo, totalmente razonable y racional. Ahora, el que acepta las cosas sin pensarlas nunca estará totalmente convencido de lo que manifiesta creer. Y es importante entonces reflexionar en todo el episodio para entender que lo que Tomás hizo fue algo normal de muchos creyentes que terminan afirmándose en la fe, luego de poder despejar sus dudas y reflexionar y razonar en ellas. Ojalá que este pasaje nos haga acercarnos más al ideal que tiene el Señor Jesucristo para nosotros los creyentes, y podemos cumplir con los propósitos que tiene para nosotros. Y la base de todos los propósitos que Dios tiene para nosotros, solamente nosotros los podemos alcanzar por medio de la fe. Que el Señor nos bendiga a todos.